Bien, triángulos. Definición. Se llaman triángulos a la figura formada por tres segmentos, rectilíneos o curvilíneos, que se cortan 2 a 2. Por ejemplo, tenemos aquí ejemplos. Triángulos rectilíneos, que está formado por tres segmentos, líneas rectas, ¿no? Y acá el que sigue, triángulo de Riemann, que está formado por tres curvas exteriores. El que sigue, el triángulo mixtilíneo, que está formado por una curva exterior, una curva interior y una recta, ¿no? Triángulo, el que sigue, el triángulo de Lobachevsky, es que está formado por tres curvas interiormente. Bien. Bien, elementos de un triángulo rectilíneo. Mira, tenemos los vértices. Los vértices representados por la letra con mayúscula. A, B, C, ¿no? Los vértices de un triángulo es la intersección de dos lados. Siempre van a ir con letra mayúscula. Y los lados son los segmentos. El segmento AB, el segmento BC y el segmento AC, ¿no? Muy bien, que está también representado con la letra minúscula C, A, B. También tenemos los ángulos interiores. Ángulos interiores, alfa, beta, tita, son los ángulos interiores de un triángulo. Alfa, beta, tita son ángulos que representan los ángulos interiores de un triángulo. Ángulos exteriores. Los ángulos exteriores tenemos aquí tita su 1, tita su 2 y tita su 3. Vienen a ser los ángulos exteriores. El perímetro. Mira, el perímetro de un triángulo está representado por 2P. Viene a ser igual a ¿quién? A la suma de sus lados. El lado A más el lado B más el lado C. Y el semiperímetro, mira, si aquí está multiplicando, pasa a dividir. Y sería el semiperímetro. A más B más C sobre 2. Bien, clasificación de los triángulos según sus lados. Equilátero. X de igualdad. Es decir, que todos sus lados van a ser iguales. Si todos sus lados van a ser iguales, también van a ser iguales sus ángulos interiores. Todos sus ángulos interiores van a ser iguales. Muy bien, isósceles. Isósceles es un triángulo que va a tener dos lados iguales. Dos lados iguales. Si dos lados son iguales, sus ángulos también van a ser iguales de esos dos lados iguales. Escaleno. El escaleno es un triángulo que todos sus lados son diferentes. Si todos sus lados son diferentes, todos sus ángulos también serían diferentes. Según sus ángulos. Equiángulo, X, igualdad, ¿no? Es un triángulo que tiene todos sus lados iguales y también va a tener todos sus ángulos iguales. Como tú sabes que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, entonces como todos sus ángulos son iguales, vas a dividir 180 entre 3. Quiere decir que cada ángulo le va a tocar 60 grados. 60 grados, 60 grados. El rectángulo gráficamente nos damos cuenta que en un ángulo está representado por un cuadrito. Este cuadrito significa que es de 90 grados. El rectángulo va a tener un ángulo de 90 grados. Y el acutángulo, los ángulos acutángulos, ¿no? Se dividen en oblicuángulos y obtusángulos. A ver, oblicuángulos. Estos ángulos, todos sus ángulos va a ser menor que 90 grados, ¿no? Todos sus ángulos va a ser menor que 90 grados. Y el obtusángulo, uno de sus tres ángulos
uno de sus tres ángulos va a ser mayor que 90 grados. En este caso es θ. Bien, vamos a ver unas propiedades básicas. Las medidas de los ángulos interiores suman 180 grados, ¿no? Al que yo le decía, la suma de las medidas interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Es decir, aquí tenemos los ángulos interiores alfa, beta, phi. La suma de todos estos ángulos me tiene que dar siempre 180 grados. En la segunda propiedad nos dice cualquier ángulo exterior mide igual que la suma de los dos interiores no adyacentes, ¿no? ¿Por qué se dice que estos ángulos son no adyacentes? Porque no comparten el mismo vértice, ¿no? Bien, quiere decir que el ángulo alfa y el ángulo beta, la suma de estos dos ángulos va a ser igual al ángulo exterior. En este caso es x. Es decir que x es igual a alfa más beta. Tercera propiedad, ¿qué nos dice? Las medidas de los ángulos exteriores, 1 por vértice suman 360, ¿no? 1 por vértice suman 360. Muy bien, aquí tenemos los ángulos exteriores, 1 por vértice, es decir, el ángulo X, el ángulo y el ángulo Z. La suma de esos tres me tiene que dar siempre 360 grados. Bien, la cuarta propiedad nos dice, en un mismo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo, ¿no? O viceversa, ¿no? Si tú tienes un lado mayor, el ángulo que se le opone es el ángulo mayor. Si tú tienes un ángulo menor, el ángulo que se le opone va a ser el ángulo menor, ¿no? En este caso de los elementos del triángulo que hemos visto, cuando tenemos el ángulo AB es mayor que el lado BC. Entonces, la medida del ángulo C va a ser mayor que la medida del ángulo A. Quinta propiedad nos dice, en un mismo triángulo, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes, ¿no? A lados iguales se oponen ángulos iguales, ¿no? En el caso de los triángulos isósceles, ¿no? Tengo dos lados iguales, sus ángulos que se le oponen también van a ser iguales. Los ángulos van a ser, en este caso, lo han representado con θ y θ, ¿no? Y los lados, el lado AB va a ser igual al lado BC. Quiere decir que el ángulo B va a ser igual al ángulo C. La sexta propiedad dice, cualquier lado es mayor que la diferencia de la longitud de los otros dos y menor que la suma, ¿no? Cualquier lado es mayor que la diferencia de longitudes de los otros dos y menor que su suma. Si el lado B es mayor que el lado C, pero C es mayor que el lado A. Se cumple entonces la diferencia de quién, del lado B menos el lado C. Va a ser menor que el lado A. Pero el lado A va a ser menor que la suma de estos dos, ¿no? Del lado B más el lado C. Bien, vamos a hacer unos problemas de triángulos, a ver, del tema de triángulos. A ver, tenemos esta figura, ¿no? Me dice hallar el suplemento de X. Muy bien, vamos a hallar el suplemento de X, ¿no? Pero hay una propiedad, cuando tenemos así gráficamente, ¿no? Esta figura, hay una propiedad que nos dice que la suma de los ángulos interiores va a ser igual a X, ¿no? Es decir, que X va a ser igual a alfa más beta más θ. Bien, mira, y sí que, profe, yo no me acuerdo esta propiedad. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo puedo analizar? Fácil, ¿eh? Lo único nomás que vas a prolongar. Esta recta vas a prolongar y vas a formar dos triángulos.
este triángulo de aquí, el grandecito y el pequeñito, ¿no? Muy bien. ¿Y qué digo? La suma de estos dos ángulos no adyacentes va a ser igual a ¿quién? A este ángulo de acá, ¿no? Al ángulo exterior. Muy bien. A ese ángulo exterior. Es decir, la suma de tita más beta. Tita más beta. Muy bien. Mira el triángulo de acá. Su ángulo exterior es X. Tengo dos ángulos no adyacentes. ¿Qué digo? La suma de los ángulos no adyacentes va a ser igual a X. Muy bien, ¿y quiénes son? Alfa más tita más beta va a ser igual a X. Ahí está la demostración. Muy bien, igual acá, ¿no? Nosotros tenemos esto de aquí. La suma de los ángulos interiores es igual a X. Muy bien. Ahí está. Es igual a X. ¿Qué digo? 2 alfa más beta más beta va a ser igual a X, ¿no? Muy bien, ahí está. X, 2 alfa más alfa, 3 alfa más 2 beta. Pero a ti no te piden X, a ti te piden hallar el suplemento de X. Y tú sabes que el suplemento de X ¿a qué es igual? A 180 menos X. Entonces, el suplemento de X va a ser igual a ¿cuánto? 180 menos X. 180 menos, ¿pero quién es X? 3 alfa más 2 beta. Muy bien. 3 alfa más 2 beta. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahí está. Esa sería mi respuesta, ¿no? Esa sería mi respuesta. Pasamos al siguiente problema. Bien, siguiente problema. Tenemos este gráfico. Bien, ¿qué nos dice? Hallar X. Vamos a hallar X. Muy bien, mira. Tenemos estas dos rectas, ¿no? Que se cruzan. Y decimos aquí sí. Opuestos por el vértice. Si aquí es X, acá también sería X, ¿no? Bien. Aquí en este triangulito, en este triángulo, mira, yo tengo dos ángulos no adyacentes. La suma de estos dos ángulos no adyacentes va a ser igual al ángulo exterior, ¿no? A este ángulo de aquí. Muy bien. ¿Y cuánto es la suma? X más 35 grados. Bien. Nos concentramos en el triángulo grande. Aquí, en este triángulo grande. Mira, lo voy a resaltar con color de la tiza de color verde, ¿no? Ahí está. Ese triángulo. Tenemos aquí dos ángulos no adyacentes, ¿no? La suma de estos dos ángulos no adyacentes va a ser igual a ¿quién? Al ángulo exterior, ¿no? ¿Y quién es el ángulo exterior? 100. Muy bien. Entonces, ¿qué digo? 40 grados más X más 35 va a ser igual al ángulo exterior, que va a ser igual a ¿cuánto? A 100 grados, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto es esto? 75 más 75 grados va a ser igual a 100 grados. Esta sumando pasa a restar. ¿Cuánto me queda? 25 grados. Y ese sería solamente mi respuesta. Muy bien. Siguiente ejercicio. Bien, vamos a resolver este problema. ¿Qué dice? De la figura, a ver. Aquí tenemos esta figura, calcular X. Muy bien. Vamos a calcular X. Pero vamos a ver cuánto vale este ángulo. Todo este ángulo, ¿cuánto vale? Es un ángulo llano. Y si es un ángulo llano, tiene que valer 180. Pero ya tienes 3 beta. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto vale este ángulo? La diferencia. ¿De quién? De 180 menos 3 beta. Menos 3 beta más 3 beta se va, me queda 180, ¿no? Todo ese ángulo vale 180. Muy bien. Y acá, este ángulo, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale ese ángulo?
Si todo este ángulo vale, si todo este ángulo vale 180, la mitad de una vuelta, es un ángulo llano, ¿no? Ya hay 3 θ. ¿Cuánto vale ese ángulo? Ese ángulo sería la diferencia, 180 menos 3 θ. Menos 3 θ. Pero tú sabes que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Muy bien. Ahora, ¿qué digo? La suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo. ¿En qué triángulo voy a trabajar? Voy a trabajar en el triángulo ABC. ABC. Y esto tiene que ser igual a 180 grados. Muy bien, entonces, ¿qué digo? La suma de sus ángulos. 60 más, a ver, vamos a sacar por acá, 60 más ¿quién? Más 180 menos 3 beta, más 180 menos 3 θ, menos 3 θ. Y esto tiene que ser igual a ¿cuánto? 180 grados. O bien, ¿quién se va? Se va 180 con 180. ¿Qué me queda? 180 más 60, 240 grados. ¿Va a ser igual a qué? Mira, está restando, pasa a sumar. Queda 3 beta. Está restando, pasa a sumar. Más 3 θ. Saco el factor común. ¿Cuánto me queda? Me queda 3. Abro paréntesis, me queda beta más θ, lo que me queda, ¿no? Muy bien, está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto te queda? 80 grados. Es decir, que beta más θ es igual a 80 grados, ¿no? Muy bien. Pero a ti, ¿qué tan que te piden? X. ¿Y X a qué es igual? Mira, tienes aquí, en este triángulo, tienes dos ángulos no adyacentes. La suma de estos dos ángulos es igual al ángulo exterior, ¿no? Muy bien, entonces X a qué es igual? X es igual a beta más θ. Beta más θ. ¿Pero quién es beta más θ? 80 grados, ¿no? 80 grados. Y esa sería mi respuesta. Muy bien.